Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny y el día de hoy les voy a contar una historia interesante. Una historia sobre el perdón. La clase pasada hablamos del amor, hablamos sobre que Jesús nos ama y eso nadie lo puede cambiar. El día de hoy vamos a hablar sobre el perdón. Vamos a hablar de que Jesús nos ama a pesar de nuestro pecado. Vamos a hablar sobre un personaje llamado en la Biblia Pablo. Pablo era un hombre que predicaba acerca de Jesús a los gentiles, les predicaba sobre el Evangelio y estaba haciendo iglesias. Pero en el camino de ir predicando acerca de Jesús, unas personas muy malvadas lo mandaron a la cárcel para que ya no predicara más acerca de Jesús. Pero ¿qué crees? Ahí, justamente en la cárcel, Pablo se dio cuenta que también podía predicarles a otras personas, a los que estaban a su alrededor o a personas del gobierno. Y un día el rey Agripa llegó con el gobernador local llamado Festo. Festo le comentó a Agripa que había un tal Pablo que hablaba acerca de Jesús. Entonces el rey Agripa, intrigado, quiso conocer a ese Pablo que hablaba acerca de Jesús. Y Pablo llegó y se presentó ante el rey Agripa y le comenzó a contar su historia. Pero primero le dijo: Agripa, yo te voy a contar mi historia, pero antes debes de saber que yo era de Jerusalén, un lugar donde había leyes que decían que los cristianos debían de morir, cristianos que hablaban acerca de Jesús. ¿Te imaginas estar en una cárcel por predicar de Jesús? Tú y yo, siendo cristianos, estar en una cárcel por predicar de Jesús ha de haber sido horrible. Pues, ¿qué crees? Eso hacía Pablo. Pablo encerraba en la cárcel a los que predicaban acerca de Jesús y también los mataba, los golpeaba, hacía cosas horribles con los cristianos. Entonces, aquí comienza la historia donde Pablo decide ser una persona diferente porque Jesús lo cambió. Y esta historia habla sobre que Pablo iba camino a Damasco para ir a matar a los cristianos. Y le dijo: Agripa, yo iba camino a Damasco cuando una luz del cielo resplandeciente me dejó ciego a mí y los que estaban conmigo. Caímos al suelo y se escuchó una voz que decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Se imaginan esa voz del cielo? Y Pablo respondió: ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien persigues. Jesús le dijo: Yo soy Jesús al que tú, Pablo, persigues, y yo te he elegido a ti, Pablo, para que vayas y anuncies acerca de Jesús y el perdón de los pecados. Entonces el rey Agripa le dijo: Entonces, ¿tratas de decirme que yo, Agripa, sea cristiano? Y Pablo respondió: Yo no solo deseo que tú seas cristiano, sino que todas las personas que escuchen acerca de Jesús. Aquí termina la historia. Aquí, chicos, podemos ver que Jesús escogió a Pablo para que anunciara su evangelio, que anunciara acerca de Jesús y el perdón de los pecados. Jesús nos ama, Jesús te ama a ti a pesar de ser desobediente. Jesús te ama a ti y a mí a pesar de a veces robar dinero. Jesús nos ama a pesar de decir malas palabras. Jesús nos ama a pesar de nuestros pecados, a pesar de desobedecer a nuestra mamá, de no hacer la tarea, de hacer cosas malas. Jesús nos ama. Y hoy vamos a ver en Romanos 5:8, donde dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús
nos ama. Jesús nos ama a pesar de nuestros pecados, a pesar de lo malo que hagamos. Así como Jesús amó a Pablo, recuerda, Pablo mataba a cristianos y Jesús lo perdonó. Así Jesús también te puede perdonar a ti por lo malo que hagas y a mí también, a todos. Vamos a ver también un versículo que quiero que te lo aprendas, que lo memorices, que lo platiques con tu mamá. Ese está en Filipenses 1:16 y dice: mas el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta que Cristo venga. ¿Sí? Está en Filipenses 1:16 y te animo a que te la aprendas, a que lo memorices y a que lo compartas con tu hermano, con tu amigo, con tu mamá y que les prediques acerca de Jesús, que les hables acerca de este personaje llamado Pablo. ¿Ok? Bueno, ahora quiero que ahí donde estás cierres tus ojos y vamos a orar. ¿Sale? Cierra tus ojos y vamos a orar. Gracias Dios te damos en esta hora por esta clase. Gracias porque el día de hoy tú nos recuerdas que a pesar de nosotros ser malvados, a pesar de nosotros ser malos y cometer pecados, tú nos perdonas y tú nos amas. Creemos que tu amor es infinito y nadie puede cambiar eso. Gracias por tu amor para con nosotros. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. ¿Sale? Bueno, chicos, aquí terminó la clase, ¿vale? Nos vemos la siguiente clase. Bye.